Continuamos la unidad 2, donde habíamos dejado la clase pasada. La administración y la escuela matemática. ¿Qué tiene que ver la matemática con la administración? Voy a abrir también un poco el curso en la plataforma FCA virtual. Quiero saber si existen nuevos participantes. Estamos todos ya incluidos, somos 9 participantes. Continúo. Hoy estamos aquí 7 dentro de la sala. La administración, la escuela matemática, dice, cuando estamos hablando de escuela, estamos hablando de una corriente del pensamiento, una corriente de prácticas, ¿verdad? Entonces, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas, de donde soy egresado, hablamos de a las carreras, los agrupamos o los llamamos escuelas. Entonces tenemos allí la escuela de administración, la escuela de contabilidad y la escuela de economía, que serían las 3 carreras. Que sería, por ejemplo, lo que es en la Facultad de Ciencias Agrarias, la escuela de ingeniería agronómica, por llamarlo así, ¿verdad? Que es la carrera, la escuela de administración agropecuaria, que es esta, y lo van agrupando por escuelas. Entonces la matemática es llamada como una corriente, una escuela, como para entender cuando estamos hablando de escuela matemática. Habla de que, dice, otra de las escuelas que se han formado es la que, hablando del hecho de las técnicas que son indiscutiblemente matemáticas, nosotros, ¿por qué ustedes estudian matemática? ¿Qué tiene que ver la matemática con la administración? La matemática es una de las ciencias bases, ¿verdad? O la madre de las ciencias, por llamarla así, porque toda decisión normalmente es matemática. Existen algunos cálculos que se deben realizar, algunas fórmulas, ¿verdad? Principalmente en cuanto a la corriente de la matemática, tenemos la matemática pura, eh, tenemos trigonometría, estadísticas, tenemos también la parte de la matemática financiera y así tenemos diferentes ramas de la matemática y a nosotros nos interesa un poco también la parte estadística, matemática, que nos proporciona cierta información de cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a vender, cuánto cuesta, cuánto es el costo de uno u otro recurso. Y esa información es importante para tomar decisiones. Entonces necesitamos tener esos conocimientos matemáticos. Por ejemplo, habla de relacionado al curso alternativo, valoración en la toma de decisiones a través de investigación de operaciones. Entonces, entendemos que, eh, por ejemplo, la corriente de las actividades, por ejemplo, la inflación, podríamos ver, digamos, también el tema de manejo de la inflación, deflación, el valor del dinero, el valor de ciertos recursos. Eso es muy importante a la hora de decidir si vamos a incrementar o no los precios, hacer ajustes de precios en nuestros productos, servicios, y cómo eso puede impactar en los resultados. No es simplemente alzar los precios y ya está, si es que quiero ganar más. A veces eso trae como consecuencia, ¿verdad? Pérdida de clientes. Digamos, a veces uno tiene que estudiar la sensibilidad de los consumidores ante un cambio en los precios, ¿verdad? Sube o baja el precio, eso va a hacer de que
tengamos más o menos clientes. Entonces, eh, hay que tener toda esa relación o hay que tener toda esa información antes de tomar una decisión, ¿verdad? En cuanto a las decisiones empresariales. Eso es muy importante. Entonces, por ello es que la matemática cumple un rol muy importante en la toma de decisiones. Sin perjuicio, dice el material de estudiar otras técnicas de previsión, adelantamos que dice, una vez más se comete el error de confundir un instrumento tan valiosísimo como la naturaleza misma, la administración. La administración es la gestión de todos los recursos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que todos los recursos sean lo más eficientes posible, sean los más óptimos. Y para ello usamos diferentes herramientas propias de la administración y una de ellas es una herramienta matemática, ¿verdad? El presupuesto, una herramienta financiera. La posibilidad de limitaciones del método matemático dice, queremos hacer notar que un sinnúmero de elementos de la administración todavía escapan a esto y algunos probablemente se nos van a seguir escapando. Entonces habla de que jamás los métodos matemáticos pueden sustituir el criterio de administración, sobre todo en la apreciación de aspectos humanos. Nosotros estamos hablando de que las organizaciones trabajan con personas. Las organizaciones se mueven con las personas. La toma de decisiones lo hace una persona o un grupo de personas. Entonces, ese criterio de toma de decisiones no se puede sustituir por una máquina o por una fórmula, porque dijimos en algún momento cuando nosotros en un encuentro de fútbol, un equipo con 11 jugadores y suplentes contra un equipo con 9 jugadores o con 8 jugadores, si vamos a tomarnos por la matemática, el equipo que tiene más recursos o más posibilidades. ¿Por qué? Porque tiene más personas, tendría que tener mejor resultado y tendría que ganar el partido. Pero sin embargo, a veces el resultado es adverso, o sea, aquel que tiene menos recursos es el que termina siendo mejor el resultado y termina ganando el partido. Entonces, si fuese solamente por una fórmula matemática, ya perderíamos de entrada o ya perderíamos o no tendríamos chance y no es así. Entonces, tenemos que entender que la matemática es importante, pero hay veces que el factor humano, la motivación, otras herramientas propias de la administración también juegan un papel importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, habla de que las matemáticas jamás pueden perder su carácter meramente instrumental o de puro simbolismo, dice, para que la mente maneje ciertas relaciones. O sea, estamos hablando de ciertos números, estamos hablando de fórmulas matemáticas que nos hacían una predicción, por ejemplo, que los resultados en cuanto a esta situación sanitaria podrían y veían un panorama muy hasta catastrófico cuando iniciamos allá por marzo, abril, cosas que no se dieron, pero bueno, ahora digamos como que los números están tomando resultados muy poco desalentadores, poco alentadores, por decirlo así. ¿Por qué? Por el nivel de contagio y eso metiendo dentro de una fórmula nos puede dar ciertos números y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es contrarrestar. Entonces, la matemática proporciona esa relación o ese factor, ¿verdad? Meramente instrumental que nos va a dar cierta información. Y lo que nosotros tenemos que entender que el problema de eso es humano, ¿verdad? Eso es innegable.
Entonces, tenemos que entender muy bien que la matemática es un factor muy importante, pero tenemos que entender también que las decisiones, no porque los números me sean desfavorables, yo no voy a hacer todo el esfuerzo para cambiar los resultados. ¿Por qué? Porque el factor final es humano. O sea, tengo que decidir sí o no. No porque los números me sean desfavorables, yo ya tengo que abandonar uno u otro proyecto o tengo que cambiar el rumbo. Esos números pueden hacer que yo tenga que tomar, digo yo, como persona, como administrador que va a tomar las decisiones, tenga que utilizar otros recursos para, digamos, alterar el resultado que me arroja el factor matemático, por decirlo así. La psicología, otra de las ciencias muy importantes. ¿Por qué es importante? Porque el administrador, las organizaciones trabajan con personas. Las personas se mueven por factores motivacionales. Si algo no me gusta, difícilmente lo realice. Es por eso que usted aquí, que están iniciando esta carrera universitaria, les tiene que gustar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no va a ser muy duro el camino. O sea, si ustedes vienen obligados, difícilmente, no digo que no van a llegar al resultado o no van a llegar al objetivo, pero va a ser mucho más difícil que aquel que sí está motivado, que les gusta. Entonces, por el camino ustedes tienen que, si están así, tienen que encontrarle esa motivación. Entonces, esa motivación de los autos humanos, cómo predecirlos, ¿verdad? Tener un poco la razón de las acciones en cuanto a ciertos fenómenos sociales. El administrador va a coordinar personas, tiene que manejar personas, tiene que hacerle sentir a esa persona que su trabajo es lo más importante, aunque sea el trabajo más duro o el trabajo más complicado. Eso es muy valioso. Si el administrador puede hacer que esa persona que tiene que hacer el trabajo complicado lo haga muy a pesar de que no les gusta, va a ser un buen administrador, ¿verdad? Entonces, esa es un poquitito la tarea del administrador y tiene que utilizar recursos psicológicos, tiene que saber motivar, saber incentivar. Entonces, además de coordinar personas, tiene que coordinar también la actuación con otras personas, con las cosas, con los sistemas, con los recursos físicos, entre otras cosas. Necesita conocer y en lo posible los resortes psicológicos para tratar de influir en el logro de la cooperación de las personas, como va a ser la coordinación. Cuando hablo de resortes psicológicos, estoy hablando, tiene que conocer herramientas psicológicas, técnicas de psicología. En síntesis, el administrador tiene que ser como un psicólogo. El profesional en sí tiene que ser, como yo lo suelo bautizar, un todólogo. Un todólogo en el sentido de que tiene que conocer de todo un poco. El administrador tiene que conocer de derecho, tiene que conocer de leyes, no va a ser un especialista en derecho, pero no puede desconocer una ley, ¿verdad? No puede desconocer una reglamentación, no puede desconocer algunas herramientas psicológicas. ¿Por qué? Porque tiene que usar una de esas herramientas para poder motivar a su personal, a sus colaboradores. Tiene que conocer de matemática, tiene que conocer un poco de finanzas, tiene que conocer un poco también de impacto ambiental. O sea que al final y al cabo tiene que conocer un poco de otras ciencias. Por eso que tienen esas asignaturas, ¿verdad?
tiene que conocer un poco de economía, tiene que conocer cómo se comporta la economía en otros países, estudia micro y macroeconomía, tiene que conocer de contabilidad, tiene que saber leer un balance. El día de mañana, cuando se le presenta una información, tiene que saber interpretar. Entonces, es por eso que tienen diferentes asignaturas en la formación que van a tener durante los 5 años para que ustedes puedan adquirir todas esas capacidades y el día de mañana tomar una decisión correcta. La administración dice unas reglas referente a aspectos funcionales de estos fenómenos sociales, ¿verdad? Entonces, habla de que no se puede prescindir de los principios y leyes de la psicología. Así que tengo que conocer un poco de psicología. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cómo una persona va a reaccionar. O si reacciona de una manera, ¿por qué reacciona de esa manera? ¿Cuál podría ser la causa? Entonces, eso es muy importante. El administrador necesita influir sobre la conducta de los demás, ¿verdad? No simplemente dar órdenes, instrucciones y se acabó. Tiene que hacer que esa persona se motive. Entonces, de eso depende mucho el éxito, porque si no, es como que el equipo no va a estirar el carro o una de las personas no se va a sentir emocionado, motivado y por ende puede que influya en todo el grupo. La psicología entonces indica que los métodos administrativos son los más adecuados y proporcionan bases técnicas para influir en la manera de actuar de quienes integran ese cuerpo colegiado o el organismo social. Estoy hablando de una institución, una organización o una empresa, en la forma de hacer sus acciones lo más eficientemente posible. Y en tres formas ayuda la, la psicología al administrador. Uno, ofreciéndoles técnicas de carácter esencialmente psicológico, pero que son utilizadas por la administración como un instrumento para coordinar, dice, por ejemplo, la aplicación de baterías psicométricas. Ejemplo, cuando uno va a una entrevista laboral, normalmente es atendido por un psicólogo organizacional que le hace ciertas preguntas como para ver, digamos, el comportamiento de la persona. Nadie quiere tener en su entorno a una persona, digamos, cuyo carácter es explosivo, digamos, aquel que pueda venir a descomponer el grupo, como se diría. Entonces, le pregunta cuáles son sus hobbies, cómo reaccionaría esto, digamos, cuál es su movimiento, etcétera, etcétera, como para tratar de entender el comportamiento, el carácter de la persona. A veces utilizan, por eso habla de baterías psicométricas. En algunos casos, las instituciones para hacer esos contratos derivan a una empresa especializada. Por ejemplo, hoy tenemos así algunas empresas especializadas que hacen selección de personal, le dan el perfil del candidato que necesitan y es la empresa quien hace esa selección. Y tiene entre sus profesionales, ¿verdad? Psicólogos que hacen una evaluación psicológica del candidato, ¿verdad? Que no contraten un maniático, un loco, por decirlo así, a uno que tiene problemas psiquiátricos, etcétera. Entonces, es por eso que uno pide, por ejemplo, antecedentes policiales, judiciales, pero eso no significa que la persona, digamos, tenga problemas psicológicos. Entonces hay que hacer otro tipo de análisis para comprender a las personas. Por ejemplo,
Dentro de estas baterías psicométricas tenemos estos tipos de, de test, ¿verdad? Test de inteligencia, test de personalidad, test de valores. No significa que ustedes como administradores tienen que conocer todo esto. Por lo menos algunos. En algún momento probablemente ustedes habrán hecho algún test vocacional que le habrá dicho que ustedes deberían estudiar administración. No sé si alguien entre ustedes y si lo hizo, que abra el micrófono y me diga, yo hice me hicieron un test psicológico en el colegio y dijeron que la mejor carrera que yo podría estudiar es administración agropecuaria. Entonces están en el lugar correcto. Algunos le habrán dicho, usted tenía que estudiar derecho, medicina u otras cosas y están aquí, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, si hubiésemos tomado el camino por ese resultado, estamos en el lugar incorrecto. Entonces, por eso que la decisión humana es diferente. No podemos tomar solamente uno u otro factor, uno u otro resultado, y con eso tomamos nuestras decisiones. Otro factor, digamos, porque dijimos que eran tres, voy atrás otra vez, decía, puede ayudar tres formas principales para ayudar al administrador, ofreciéndole esta batería de técnicas, esencialmente psicológicas. Otro es el estudio del efecto halo o tendencia central. Analiza, dice, los aspectos psicológicos, el estudio de efecto halo que tiene que ver con la calificación de los trabajadores. El efecto halo es un sesgo cognitivo que hace pensar que unas características limitadas se aplican al todo. Por ejemplo, y se proporciona al administrador una serie de conocimientos, técnicas psicológicas que le ayudan a comprender a su subordinado, motivarlo y resolver los problemas. Ese es el tercero. El segundo, el efecto halo, por ejemplo. Estamos en la sala de clases, entra el docente, el primer día de clases viene con bermuda, viene con champión, digamos, viene en onda sport, digamos, distendido. ¿Cuál es el concepto que ustedes van a tener primeramente? Este profesor, no sé, no está bien, le patina algo, o pueden decir, este es el profesional que viene a impartirnos a nosotros enseñanza. Entonces, ustedes se dejan guiar por la primera impresión. Ustedes conocen solamente una característica de la persona y ustedes ya tienden a centralizar o generalizar su conducta, ¿verdad? Yo puedo entrar también el primer día con un traje y ustedes van a decir, oh, este es un hombre importante. Pero solamente por conocer un aspecto de toda la persona, que es su apariencia física. Entonces, hay veces que nosotros tendemos a generalizar. ¿Por qué? Porque conocemos un aspecto de la persona. Entendemos que la persona es muy respondona, por decirlo así, responde ante todo. Y probablemente no por eso su carácter no es bueno. Debe tener un porqué. Entonces, el efecto halo, la tendencia central es de la descentralizar o generalizar a las personas por conocer solamente una parte de la persona. Por ejemplo, solemos escuchar y ver en televisión, dice, un policía cometió un asalto. Entonces tendemos a generalizar, todos los policías son ladrones. ¿Por qué? Porque uno de sus miembros cometió un error, un ilícito, no significa que todos sean iguales. Por ejemplo, estamos viendo acá en el tema de la pandemia, etcétera, malversación o mal gasto o mal utilización de los recursos y decimos que hay corrupción. Entonces decimos todos los políticos son corruptos.
Habrá algunos y habrá, no todos. O sea, lo que hacemos nosotros es por conocer una pequeña parte de un grupo de personas o de un organismo, lo que hacemos es generalizar a todos y ahí le metemos a todos en la misma bolsa. Ese es el efecto Alonso. Entonces, yo no debería cometer ese error como administrador. Si yo tengo, no me tengo que quedar con esa primera impresión y tengo que analizar mucho más antes de tomar una decisión. Y la tercera característica que le puede brindar al administrador es que le va a brindar una serie de conocimientos o técnicas para comprender a los subordinados, para motivarlos y ayudar a resolver sus problemas. Entonces, ¿para qué? Para que puedan cooperar y trabajar entre sí. Entonces, yo debería conocer esas técnicas, esas prácticas motivacionales, incentivacionales. Tengo que incentivar. Un gran incentivo es el factor económico. Cuando yo le digo a un trabajador, te voy a pagar más, eh, normalmente el empleado da más o pone más empeño. Pero no siempre pasa por lo económico, no porque yo le pague más, una persona va a hacer ese trabajo. Hay personas que no se mueven por el dinero, hay personas que le vas a pagar el oro, ese es el oro y el moro, como se diría, y no por eso va a hacer cierto trabajo, busca otra satisfacción, probablemente ocupar un cargo mejor o que se le asignen otras responsabilidades, un proyecto que sea reconocido. Entonces yo tengo que entender dentro de todos los elementos que yo tengo, cuál es el factor que puede hacer que esa persona se motive. Entonces, eso es muy importante. Tenemos algunos ejemplos de efecto halo, ¿verdad? También tenemos el caso de, no sé si ustedes conocen la cantante Susan Boyle, ¿verdad? Que en algún momento subió al escenario en un concurso y solamente por su apariencia física, el jurado ya lo calificó, lo prejuzgó y después cuando participó el resultado fue totalmente diferente. Les invito a que ustedes vean en internet el caso de Susan Boyle. Esta señora que con esta apariencia subió a un concurso y lo primero que hizo el jurado es tomar una risa, también el público, y cuando cantó les dejó boquiabierto a todos. De hecho, no llegó a ganar el concurso, pero después se convirtió en cantante a los 60 años y vendió más del millón de copias. Y bueno, la historia ya es diferente después. Voy a pasar antes de ver la administración y la moral. Para terminar, ¿qué tiene que ver la moral? La moral habla sobre unas reglas en las cuales se basa la conducta humana. Eh, Hablamos de la estructura de operaciones en formas sociales para lograr la eficiencia dentro de una operación. La moral dicta, dice, reglas, las reglas supremas en que se debe someter la actividad humana, el ser humano. No ya en relación a un fin próximo, digamos, las reglas administrativas o las reglas o la teoría de la administración dicta reglas sobre empresas o reglas sobre el comportamiento dentro de las empresas. Cuando estamos hablando de moral, estamos hablando de las reglas del comportamiento como persona, del ser humano como un todo. Entonces hay que separar, pero tampoco, digamos, tienen que estar muy alejados. La teoría de la administración con la teoría de la moral. Entonces, el hombre, ¿verdad? Busca un fin último, dice, la felicidad perfecta, que uno se sienta a gusto, que uno se sienta en paz.
dormir en paz, tener la conciencia tranquila, como se diría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hago actos buenos. Eso es, digamos, como que el fin del hombre. Y el fin de la organización es buscar la mayor eficiencia dentro de una empresa, dentro de una organización, buscar ganancias. Estamos hablando de, tiene un fin económico. Tengo que encontrar ese equilibrio. Entonces la relación se encuentra, dice, establecida en que estas dos normas, tanto administrativa como de la moral, son normas de carácter o son, dice, disciplinas de carácter normativo, que te dan normas en cuanto a cómo actuar. La administración, cómo actuar dentro de las empresas y la moral, cómo actuar como persona en sí, como un todo. Mientras que las normas, dice, se refiere a la conducta humana, a un fin último, la administración trata solamente un aspecto de la conducta humana que es atendiendo hacia el comportamiento dentro de una organización social. Estamos hablando de empresas cuando eso. Un concepto de subordinación, dice que se deduce lo anterior que las normas de la administración, dice, como de la de cualquier otra disciplina de carácter normativo, está subordinada a la moral. O sea, las, norm, las normas de la administración están subordinadas a la norma de la moral. La norma de la moral me dicta cómo debo actuar como persona. Yo debo ser íntegro, no debo robar, no debo hacer actos malos. Y la norma administrativa me dice referente a un aspecto en particular dentro de las empresas, el comportamiento dentro de las empresas. Dice, esta subordinación no es de carácter positivo, dice, en el sentido de que ambas normas, administrativa y moral, son autónomas, o sea, digamos, tiene un funcionamiento o tiene un comportamiento propio. No es que uno depende del otro, por decirlo así. Entonces, por eso dice, operan bajo principios propios y peculiares. Dice, entre los diversos recursos administrativos que señalan lo que técnicamente puede hacerse, ¿verdad? Podrá darse en el caso de que no deban ponerse. Dice, si bien sería de eficacia inmediata, contratarían contrariamente al fin último que tiene el hombre. O sea, no tiene que estar, digamos, en controversia o no tiene que estar, digamos, desalineado de lo que es la norma de la conducta humana en general. Entonces, dice, pero esta aparente contradicción no puede ser total ni definitiva. Teóricamente, dice, hablando, teóricamente hablando, podría decirse que existen normas de eficiencia administrativa que a veces pugnen con la moral. Entonces, esa contradicción dice no es real porque la eficiencia de tales reglas sería solamente aparente o temporal. Las normas administrativas inmorales, por decirlo así, son en el fondo antisociales, o sea, lo que la sociedad dice que son malas, porque van contra la naturaleza del hombre. Y por lo mismo, al fin de la postre, al fin y al postre, dice, resultan ineficaces y aún contraproducentes. Entonces, la norma de la moral, como para centralizar lo que veníamos diciendo, se refiere a toda la conducta humana y para un fin último. Y la de las normas de la administración trata solamente un aspecto de esta conducta general, que tiene que ver con un fin particular en cuanto a la máxima eficiencia que se logre dentro de una organización, un organismo social hablando. Con eso vamos a cerrar y para la siguiente clase vamos a terminar este capítulo 2 que vamos a hablar de eficiencia, eficacia, productividad, conceptos y luego vamos a ir cerrando. Si voy de vuelta aquí, nos queda ya eficiencia, el entorno a las empresas y la conducta ética y responsabilidad social.